Buenos días, hermanos. Esta mañana vamos a tomar una pausa en Mateo. Liderazgo me pidió por favor compartir algo acerca de este tema de ofrendas. Es un tema que a veces pues puede ser delicado, porque pues, hablar de dinero o finanzas siempre es delicado, pero el Señor nos habla también de eso y tenemos también pues ver lo que dice su palabra. Es algo que, debido al testimonio y a el testimonio de algunos que se aprovechan de otras personas, pues es un tema muy delicado que la gente no quiere escuchar o que no quieren tomar en cuenta, pero la palabra nos habla de esto y hay una manera bíblica de hacer las cosas y vamos a tratar de ver lo que nos dice el Señor en su palabra esta mañana. Así que vamos a orar y poner ese tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre Santo, Señor, esta mañana venimos ante ti y quiero poner en tus manos este tiempo, Señor, pedir que seas tú el que habla esta mañana, Señor, que si es tu voluntad puedas usarme para compartir tus verdades. Guíanos, Señor, y ayúdanos a ser fieles siempre a ti, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo en nombre de Jesús. Amén. Pues antes de entrar al texto de Malaquías 3, 6 al 12, vamos a ver un poco el contexto en el cual se encontraba el pueblo de Israel en ese tiempo, y era que, pues, recordamos que el pueblo de Israel fue llevado cautivo 70 años por causa de su pecado, el castigo del Señor. Pero el Señor les había dicho que también iban a pasar solamente 70 años y iban a regresar, y habían regresado. Nehemías y podemos ver cómo Nehemías y Esdras podemos ver cómo el Señor los trae de regreso y construyen el muro, construyen el templo, construyen muchas cosas que estaban destruidas, y algunos de los cuales pudieron ver la antigua gloria de Israel. Al ver ahora lo poco que quedaba, pues dice la palabra que lloraban al comparar el antiguo templo con el templo reconstruido, pues no era lo mismo. Entonces Malaquías se sitúa después de este tiempo, después de que ya habían reconstruido la ciudad y ya habían vuelto a vivir como nación. Pero el pueblo de Israel pensaba que Dios los había abandonado. El pueblo de Israel estaba pasando por un tiempo en el que ellos pensaban que Dios ya no estaba con ellos, que Dios los había abandonado y que ellos ya pues estaban solos, ¿no? Sin realmente la guía del Señor que habían tenido a través de toda la historia, desde el principio con Moisés hasta esos tiempos. Pero el Señor usa a Malaquías para hacerles ver al pueblo que el problema no era que Dios los había abandonado, el problema era que ellos habían dejado de obedecer al Señor. Ellos habían dejado de hacer lo que a Dios le agrada. Y si leemos el libro completo de Malaquías, que son 4 capítulos, vemos cómo el Señor les reprende una y otra vez. Y el pueblo, de alguna manera, pues, como dicen por ahí, se hace de la vista gorda porque no quiere. El Señor les habla y les dice, ¿y en qué hemos fallado? Dice el Señor que han fallado en tales y cuales cosas, y ellos dicen, ¿y cómo lo hemos hecho? No quieren reconocer delante del Señor su pecado. Y ese es el gran tema de Malaquías. Y en este pasaje, o en esta porción de la Escritura que vamos a ver, vemos cómo el Señor le dice a su pueblo que ellos le habían estado robando a Dios mismo. Ellos pensaban que el Señor los había abandonado. Ellos pensaban que Dios ya no estaba con ellos. Sin embargo, Dios mismo les dice que porque Dios está con ellos es que todavía no han sido exterminados, que todavía no han desaparecido. Vamos a leer el capítulo 3 de Malaquías, desde el versículo 1, y dice:
yo envío a mi mensajero y él preparará el camino de delante de mí. Y a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen, ya viene, porque dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como el fuego de fundidor y como jabón de lavanderos, y Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño, como en los años pasados. Me acercaré a ustedes para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Porque yo, el Señor, no cambio, por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Les hace ver el Señor que porque el Señor no cambia, porque Él es inmutable y sus promesas son fieles, por eso el pueblo de Israel no había sido consumido o no había desaparecido. Y lo primero que hace notar el Señor acá es su misericordia a través de su inmutabilidad o de su fidelidad. Ellos habían pensado que el Señor los había desamparado. Ellos pensaban que ya el Señor no estaba con ellos. Y se consideraban una nación destruida, y lo eran. Eran una nación destruida que estaba tratando de regresar a formarse. Pero el Señor les dice que porque Él no cambia, por eso ustedes, o hijos de Jacob, no han sido consumidos. El Señor les había prometido desde el antiguo pacto, a través de Moisés, que si ellos pecaban, ellos iban a ser castigados, iban a ser llevados por otras naciones. Pero también les había prometido que si ellos se arrepentían, el Señor los iba a traer de vuelta a la tierra prometida. Y es lo que el Señor había hecho. El Señor los había traído de vuelta al área de Israel, de Palestina, donde era la tierra prometida. Y dice que porque Él no cambia, ustedes no han sido consumidos. La fidelidad del Señor, la inmutabilidad del Señor se hace presente al cumplir sus promesas. El Señor estaba cumpliendo su palabra de que los iba a traer de vuelta y los había traído de vuelta. Y era por eso que ellos no habían desaparecido, que ellos no habían sido consumidos o habían sido exterminados por los pueblos que los habían oprimido y que los habían llevado cautivos. Vemos entonces cómo el Señor se hace presente y su palabra la hace cumplir. Si vamos a ver Deuteronomio capítulo 4, versículo 31. Vamos a leer Deuteronomio 4 desde el versículo 25. Deuteronomio 4:25 dice: cuando hayan engendrado hijos y nietos y hayan permanecido largo tiempo en la tierra y se corrompan y hagan un ídolo en forma de cualquier cosa y hagan lo que es malo ante los ojos del Señor su Dios para provocarlo a ira, hoy pongo por testigo contra ustedes al cielo y a la tierra que pronto serán totalmente exterminados de la tierra donde van a pasar el Jordán para poseerla. No vivirán por mucho tiempo en ella, sino que serán totalmente destruidos. El Señor los dispersará entre los pueblos y quedarán pocos en número entre las naciones a donde el Señor los llevará. Allí ustedes servirán a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Versículo 29. Pero desde allí buscarás al Señor tu Dios, y lo hallarás
si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. En los postreros días, cuando estés angustiado y todas estas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz, pues el Señor tu Dios es Dios compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Vemos cómo el Señor, justo antes de entrar a la tierra prometida, les dice que si ellos lo abandonan, si hacen ídolos o hacen cualquier cosa para provocarle ira al Señor, Él los iba a llevar dispersos de entre las naciones, pero que también cuando ellos buscaran al Señor con todo su corazón, el Señor los iba a traer, no los iba a olvidar de ellos, no los iba a exterminar por completo, porque dice que Él no olvidará el pacto que juró a tus padres. El Señor había hecho un pacto con Abraham, que iba a tener una descendencia tan grande como el número de estrellas o arenas en el mar, o arena en el mar. Y esa promesa no le iba a desechar. Y les iba a castigar, les iba a reprender por su pecado. Y vemos que el pueblo de Israel, una vez que fue llevado cautivo, una vez que regresó, no volvió a caer en la idolatría. Hicieron otro tipo de pecados, pero no volvieron a caer en idolatría. Entonces vemos como el Señor cumple su palabra. Él es fiel siempre. Él no cambia, Él es inmutable. Y es lo que dice en Malaquías, que porque el Señor no cambia, por eso no han sido destruidos por completo. Ellos pensaban que el Señor ya no estaba con ellos, que Dios había cambiado, que los había abandonado, pero Él les recuerda que porque el Señor es fiel, por eso ellos aún seguían con vida. Y el hecho de que les diga, hijos de Jacob, les está recordando su pecado. Les está recordando su desobediencia. Porque el Señor no cambia, es que ustedes, pecadores, pueblo de Israel, no han sido consumidos. Y la fidelidad de Dios se hace presente. Dice el versículo 7 de Malaquías 3. Desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen, ¿cómo hemos de volver? El Señor les dice, regresen a mí, vengan a mí y yo estaré con ustedes. Y ellos dicen, ¿pero cómo? ¿Cómo nos hemos de volver? ¿En qué manera nos hemos apartado o nos hemos desviado de lo que dice su palabra? Y les dice en el versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me están robando. El Señor les dice que una de las tantas fallas que les dice a través de Malaquías es que le estaban robando. Y la manera en que le estaban robando era al no traer los diezmos y las ofrendas que el Señor les había indicado. Si vamos a ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 26. Deuteronomio capítulo 26, del 1 al 11, dice: Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, tomes posesión de ella y habites en ella, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja para establecer su nombre. Te presentarás al sacerdote que esté en funciones en esos días y le dirás: declaro hoy al Señor mi Dios que he entrado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos daría. Entonces el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios. Y tú responderás delante del Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí, siendo pocos en número.
Pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Pero los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Entonces nosotros clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, y nuestro trabajo, y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros, y nos ha traído a este lugar, y nos ha dado a esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Ahora yo he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Señor, me has dado. Entonces los pondrás delante del Señor tu Dios, y adorarás delante del Señor tu Dios, y tú te alegrarás, y también el levita y el extranjero que está en medio de ti, por todo el bien que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu casa. El Señor les había dicho que tenían que traer las primicias de lo que ellos cosecharan. Si eres un agricultor, la primicia de tu fruto la presentabas al Señor. Si tenías ovejas o ganado, las primicias también eran presentadas al Señor. Y podemos ver varios pasajes en los cuales el Señor les indica que tenían que traer un diezmo de estas cosas para presentarlas al templo. Y era para el mantenimiento de los levitas y sacerdotes, y también para darle a los pobres. Si gustan anotar estos pasajes, no lo vamos a ver por causa de tiempo, pero podemos ver Levítico 27, del 30 al 34, Deuteronomio 14, 28 al 29, y Números 18, 26 al 28. Vemos cómo el Señor les decía o les había dicho que ellos tenían que traer las primicias de su cosecha y adorar al Señor. Pero en el libro de Malaquías, el Señor les dice que le están robando, pues no están trayendo lo que es correcto. Malaquías 3, 8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Dios les estaba reclamando que ellos estaban robando al no traer correctamente o completamente lo que Él les había pedido, lo que Él les había mandado. Y vemos que esto no es algo que el Señor toma a la ligera. El ejemplo lo tenemos con Ananías y Zafira. Matrimonio que dijo ante los apóstoles: vendimos el terreno en tanto, y le presentaron una cantidad que no era la real, y el Espíritu Santo los exterminó en ese momento, porque estaban mintiendo al Espíritu Santo. Ellos estaban mintiendo y robando al Señor al no presentar todo lo que Él les había mandado. Y les había dado maldición. Dice que versículo 9: con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me está robando. No eran unos cuantos, dice: la nación entera está fallando y me están robando. Y el Señor los reta y les dice, el versículo 10: traigan todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. El Señor les había dado una maldición tal vez sobre la tierra, sobre su ganado. Tal vez parece que había mandado sobre ellos langostas, y se estaban comiendo la cosecha. Y les dice el versículo 11: por ustedes reprenderé al devorador, para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vid, ni su campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. El Señor les decía, les retaba: vengan, traigan los diezmos al alfolí, traigan lo que es correcto, la cantidad que ellos habían estado cosechando. Y les reta, dice que si lo hacen, Él les iba a bendecir, iba a quitar la maldición de la tierra, iba a alejar
el devorador que comía sus campos. Y no solamente eso, sino que les iba a restaurar como nación. Dice el versículo 12, y todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados, porque serán una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. El Señor les estaba retando y les decía que si ellos venían a obedecer, Él les iba a bendecir, iba a quitar la maldición de la tierra y les iba a restaurar como nación para que ellos fueran una vez más respetados o tuvieran ese honor que tenían como nación, que una vez tuvieron con David y Salomón. El Señor les recuerda que están fallando en las ofrendas y los diezmos y les dice que si ellos obedecen, Él les iba a bendecir también. Y algo que es importante que hacer notar es que este pasaje y muchos otros del Antiguo Testamento son dirigidos especialmente hacia la nación de Israel, hacia la nación como país, como pueblo, en el Antiguo Pacto. De manera que el Señor les reta a que si obedecen, Él les iba a bendecir con alimento y los iba a bendecir como nación. Esta promesa no es para nosotros el día de hoy. Muchas personas usan estos textos para decir, mira lo que dice el Señor, si tú le vienes y le entregas al Señor, Él te va a bendecir y va a multiplicar tus finanzas. Si tú traes al Señor, Él te va a multiplicar y te va a bendecir en sobremanera. Pero esta bendición o promesa no es para nosotros, es para el pueblo de Israel, específicamente, porque está hablando de ellos. Pero podemos aprender principios que el Señor nos habla a través de la palabra en este pasaje. Y un principio que podemos ver es que el Señor, número uno, el Señor es fiel. El Dios siempre es fiel a sus promesas. Y Él es inmutable, nunca cambia. Y es lo que dice en el versículo 6. Porque yo, el Señor, no cambio, por eso ustedes, hijos de Jacob, no han sido consumidos. Y vemos que las promesas del Señor las va a cumplir siempre. Y esa es una esperanza para nosotros. Pues al ver las promesas que el Señor nos hace a nosotros como iglesia, como nuevos creyentes, como hijos de Dios, sabemos que sus promesas las va a cumplir porque el Señor nos habla que Él nunca cambia, que Él es inmutable y Él es fiel a sus promesas. Vemos también que todos aquellos que vienen al Señor, Él nunca los rechaza. El Señor les dice que si ellos se vienen a Él o si se arrepienten delante del Señor, el Señor se iba a volver hacia ellos. Ellos se sentían desamparados, pero es que el Señor estaba quitando la bendición de sus vidas porque ellos no estaban obedeciendo al Señor. Y les dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Y un principio aquí es que si nosotros venimos al Señor en arrepentimiento y perdón, con una sinceridad de nuestro corazón, el Señor nunca nos rechaza y nunca nos deja fuera. Y otro principio, que es lo que vamos a ver el día de hoy, es que el Señor no toma a la ligereza la manera en que nosotros le ofrendamos o le diezmamos. Traer nuestras ofrendas delante del Señor es un acto de adoración. Sabemos que venimos a este lugar a adorar al Señor y le adoramos a través de los cantos, le adoramos a través de la exposición de su palabra, le adoramos a través del servicio de los unos con los otros. Pero también las ofrendas es un acto de adoración al Señor. Y es lo que aprendemos en este pasaje y en lo que leímos en Deuteronomio 26, y quiero volver a leerlo. Vamos otra vez a Deuteronomio 26. El Señor es adorado cuando traemos nuestras ofrendas. Deuteronomio 26.
versículo 1. Estas serán palabras para el pueblo de Israel cuando ellos entraron a la tierra prometida. Y les dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te dará por herencia, tomes posesión de ella y habites en ella, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja para establecer su nombre. Te presentarás al sacerdote que está en funciones en esos días y le dirás: declaro hoy al Señor mi Dios que he entrado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos daría. Entonces el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios. Versículo 10. Y ahora yo he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Señor, me has dado. Entonces las pondrás delante del Señor tu Dios. ¿Y qué? Y adorarás delante del Señor tu Dios. Y te alegrarás, y también el levita y el extranjero que están en medio de ti, por todo el bien que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu casa. Traer las ofrendas o las primicias o el diezmo de lo que ellos habían cosechado era un acto de adoración, no era cualquier cosa, no era nada más venir y decir: aquí están mis ofrendas o aquí está lo que he cosechado y ya. Ellos estaban declarando delante del Señor. Si observamos el pasaje, se repite una y otra vez: la tierra que el Señor tu Dios te da. Yo declaro, yo reconozco que traigo las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Dios, me has dado. Esto nos enseña que cuando nosotros venimos a presentar ofrendas o diezmos delante del Señor, estamos reconociendo: Señor, te otorgo algo de lo que tú me has dado. Estamos reconociendo que lo que tenemos o lo que hemos ganado a través del trabajo es algo que el Señor nos ha permitido ganar. Ahora no trabajamos directamente en la tierra, o por lo menos no todos nosotros. La manera en que nos ganamos la vida es a través de el dinero y rentar el tiempo y te dar una paga. Y eso es lo que debemos traer al Señor. No vamos a traer, no tenemos la manera de traer cosas físicas, a menos que trabajemos en la tierra realmente. Pero si lo queremos traducir o aplicar a nuestros días, el principio es que le estamos devolviendo al Señor algo de lo que Él nos ha dado. Tenemos que reconocer que nuestro trabajo, nuestra salud, nos las da el Señor y nos permite trabajar y ganar el sustento día tras día. Y eso es lo que le presentamos al Señor. Reconocer, es lo que venimos a hacer cuando entregamos las ofrendas. Reconozco, Señor, que tú me has dado esto, que tú me has bendecido, y por lo tanto te entrego algo de lo que tú me has dado. Y es un acto de adoración, pues estamos adorando al Señor y decimos: Señor, te adoro porque me has permitido tener el sustento día a día, y aquí está un poco de lo que tú me has dado. Traer las ofrendas era un acto de adoración muy importante para el pueblo de Israel. Y debería ser también para nosotros. Venir a dar las ofrendas delante del Señor debe ser algo que debemos tener en cuenta. Estamos también adorando al Señor. Y hacerlo con la reverencia y el honor que Él se merece. Y aunque en nuestros días no tenemos un mandato de decir: tenés que traer el 10% o el 20% o el 15%. La palabra no nos dice cuánto debemos de traer, pero sí nos presenta principios también en cuanto a cómo debemos ofrendar a nuestro Dios. Vamos a ir a 2 Corintios
Primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1. Y aquí está hablando a Pablo a la iglesia de Corinto. Les dice, ahora versículo 1, voy a leer versículo 1, dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde, según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Y lo que queremos ver aquí es que dice, el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado. No nos dice una cantidad, no nos dice cuánto debemos de dar, pero nos dice que conforme a lo que el Señor te haya dado, tú debes apartar algo el primer día de la semana y darlo al Señor. Si vamos ahora sí a 2 de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 9. Versículo 6. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Por esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo, para toda liberalidad, lo cual, por medio de nosotros, produce acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. El Señor nos dice que debemos traer lo que cada uno proponga en su corazón. En el pasaje anterior dice, depende también de lo que hayan obtenido, según les hayan sido prosperados. Debemos hacerlo con alegría, no por obligación ni de mala gana. Y dice que el Señor hará hacer toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre lo suficiente en todas las cosas, abunden también para toda buena obra. El Señor va a suplir lo que necesitamos. El Señor nos dará lo que necesitamos y nos dará siempre para dar. Por eso dice que para que abunden en toda buena obra. La manera en que nosotros debemos venir al Señor entonces es apartar, según el Señor nos haya prosperado, apartar un dinero, una porción, venir al Señor con alegría, no con obligación, ni con tristeza, porque muchos ven al Señor y dicen, tengo que dar esto, pero me cuesta, o a lo mejor lo ocupo para otra cosa, o no lo sé. Cada quien tiene sus luchas, pero el Señor dice que debemos dar, no por obligación. Es que tengo que dar esta porción al Señor. No, nadie nos está obligando, nadie nos está forzando. Es un compromiso contigo y Dios. Nosotros debemos adorar al Señor a través de las ofrendas, pero aquí nadie te va a decir, tienes que dar tal cantidad, o tienes que dar tantos días, o ven y fírmame que vas a comprometerte a dar.
No, el compromiso no es ni con la iglesia, ni con los líderes de la iglesia. Es un compromiso personal, tú con el Señor. Y eso es lo que tú tienes que respetar. Tienes que respetar ese compromiso que tú haces con el Señor, esa promesa que tú haces delante del Señor. Nosotros no vamos en ningún momento a estar pidiendo nada, ni exigiendo cosa alguna. Pero el Señor sí va a ver tu corazón. El Señor va a observar la manera en que tú vengas delante del Señor. Debemos entonces apartar en nuestro corazón un compromiso delante del Señor y ser fiel a Dios. Si tú te has comprometido al Señor a dar una cantidad, tienes que ser fiel al Señor. Tienes que honrar ese compromiso que has hecho delante del Señor. Porque entonces, si no lo hacemos, ahí sí estaremos pecando. No nos dice que una cantidad, no nos dice de qué manera, solamente dice, según el Señor te haya prosperado, cada uno aparte en su corazón una porción y entregarlo delante del Señor. Pero si tú en tu corazón te has dispuesto a entregar algo al Señor, y si después no lo haces, será un pecado entre tú y Dios. Y nadie se va a dar cuenta, nadie lo va a saber, pero el Señor lo va a saber, el Señor lo va a ver. Y en esa área entonces seremos juzgados. Y para propósitos prácticos, voy a hablar de diezmo en este momento como ese compromiso que tú haces delante del Señor. Yo sé que no es un 10% o no sé cuánto es, pero yo voy a referirme en este momento a palabra diezmo para hablar de ese compromiso y ofrenda para hablar de algo diferente. Debemos nosotros crear un compromiso para diezmar al Señor domingo tras domingo y honrar al Señor de esa manera. Si tú ganas, te pagan al mes, vas a separar ese diezmo, a separarlo en 4 para cada domingo, presentar al Señor algo. O a la quincena, separar en 2 para cada domingo, presentar algo. Pero presentarnos delante del Señor con algo, adorarle. En el antiguo pacto, todo el pueblo venía a Jerusalén a adorar una vez al año. Y ellos no se presentaban con las manos vacías. Ellos siempre venían con algo para el Señor. Y no queremos hacer una regla o decir, si no haces esto, estás pecando. No, es un compromiso tuyo delante del Señor. Y sería buena idea que cada domingo tú vengas al Señor y dices, Señor, algo de lo que tú me has dado, aquí está para ti. Y debemos ser fieles con nuestros diezmos y ofrendas. Pero algo que tenemos que entender es que si el Señor, tú has hecho un compromiso con el Señor de dar un diezmo, tienes que darlo semana tras semana. Y si alguien, yo recuerdo una vez que dentro de la iglesia se pidió una ofrenda, ¿no? Dijeron, vamos a hacer una ofrenda para un hermano, una persona, un misionero. Y si alguien quisiera ofrendar, pues ahí va a estar la posibilidad. Y no hubo diezmos porque todos estaban ofrendando para esa persona. Es punto y aparte. Tu compromiso delante del Señor es tú con el Señor y tienes que ser fiel a ese compromiso. Y lo repito, nadie va a saber cuál es tu compromiso, solamente tú y el Señor. Pero tienes que ser fiel a Dios. La adoración a través de las ofrendas no es cualquier cosa. De manera que una cosa es el diezmar, y lo estoy diciendo, el compromiso delante del Señor, y otra cosa es ofrendar. No tiene nada que ver una cosa con la otra. El compromiso que hacemos delante del Señor tiene que ser fiel. Y también nos enseña el Señor a través de Marcos 12
Vamos a ir a Marcos 12. Versículo 41 al 44. Dice que Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro y muchos ricos echaban grandes cantidades. Llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante, y llamando Jesús a sus discípulos les dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Y esto no quiere decir que vamos a echar todos nuestros ahorros y echarlo al alfolí. Pero sí nos enseña que el Señor no quiere las obras. El Señor no quiere lo que te sobra. Y debemos hacerlo de una manera con fe, confiando en el Señor. Esta viuda estaba confiando en el Señor, confiando que Él iba a proveer para su vida. Y no como dice que tantos ricos que echaban grandes cantidades, pero es lo que les sobra. Y el Señor no quiere eso. En el pacto, el antiguo pacto, vemos que el Señor decía: traigan las primicias, lo primero. No traigan lo último, lo que les quede, lo que les sobre. Si allá les quedó unos cuantos frutos, pues tráiganlos a la mesa. No, las primicias. Y acá habla de lo mismo: no haz lo que te sobra. Debemos ser fieles al Señor en nuestro compromiso, pero debemos hacer un compromiso delante del Señor. Y que ese sea tu diezmo, el porcentaje que tú quieras, yo no sé, pero a lo mejor un 10% es una buena cantidad para empezar. Proponerte tú delante del Señor. Y recordar que la manera en que ofrendamos, la manera en que venimos al Señor a entregar lo que Él nos ha dado, es un acto de adoración. Esa es la razón por la cual es importante la manera en que diezmamos o ofrendamos. No porque queremos ser más codiciosos, o no porque queremos que la iglesia tenga un templo, una estructura, un edificio grande y bonito y hermoso y vistoso ante los demás, o porque queremos gastar más dinero en tal área del ministerio de la iglesia. No, es porque es un compromiso delante del Señor y es un acto de adoración. Conforme el Señor te haya prosperado, conforme lo que hay en tu corazón, no por obligación, ni tampoco por lo que los demás van a ver, cuánto doy. Es un compromiso entre tú y Dios y debemos honrarlo. Y recordar que es un acto de adoración solemne. Y si tú en ese compromiso fallas delante del Señor, en ese momento tú le estás robando al Señor. Pero una vez más, es lo que tú te propongas en tu corazón. Es una acción de gracias. Señor, gracias porque me has bendecido. Gracias porque me has dado lo que necesito y me has dado un poco más. Y ahí va. Señor, te adoro con esto que tú me has dado. Es por eso que las finanzas son importantes para el Señor. No porque queramos decir que somos excelentes administradores, sino porque es un acto de adoración delante de Dios. Y la manera en que honremos a Dios, de alguna manera el Señor también nos puede bendecir. Y no es una regla, no estoy diciendo que va a ser proporcional, pero el Señor lo puede llegar a hacer. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el Señor bendecía a cada persona de acuerdo a la manera en cómo ellos adoraban al Señor. Si ellos eran fieles delante del Señor, si ellos adoraban con un corazón sincero y buscaban la gloria del Señor, el Señor les bendecía con bienes materiales o con riquezas.
Pero eso ya no aplica para el día de hoy, para nosotros. Aún así, eso no quiere decir que si somos fieles delante del Señor, el Señor nos podrá bendecir. Pero esa bendición, dice Corintios, que es para también dar a otros y ser bondadosos. Veíamos también esta semana con los jóvenes que lo que tenemos, lo que el Señor nos da, cómo nos bendice, es también para proveer para el reino de los cielos. O para dar a otros que tienen necesidad. El cristiano debe ser caracterizado por alguien bondadoso, generoso. Y entre más demos, el Señor más nos va a dar para seguir dando, no para acumular, no para guardar en nuestro corazón o para guardar en nuestra cuenta bancaria. Veíamos que en los jóvenes que Santiago nos decía que no debemos atesorar para nosotros, pero en la medida que el Señor nos bendiga, podemos también bendecir a otros, y eso es lo que el Señor quiere. Vemos entonces los principios en este pasaje de Malaquías, que el Señor es siempre fiel a sus promesas. El Señor nunca rechaza cuando alguien viene a Él, y que recordamos que nuestras ofrendas o diezmos son un acto de adoración y debemos hacerlo de manera solemne, de manera correcta, porque Él se agrada cuando venimos a adorar de esta manera, y esto glorifica al Señor. Entonces debemos preguntarnos, ¿de qué manera le puedo haber estado robando al Señor? A lo mejor sin darme cuenta. ¿Soy fiel en mi adoración al Señor a través de las ofrendas? ¿Estoy dando a otros cuando tengo la oportunidad para dar? ¿He hecho un compromiso delante de mi Dios? Y si no, pues sería bueno que lo hiciéramos. Un compromiso delante de Dios. Y si te es posible, cada domingo presentar delante del Señor una adoración a través de las ofrendas o los diezmos. Es algo que a lo mejor no a muchos nos agrada, pero el Señor nos habla en su palabra cómo debemos hacerlo y nos indica que es algo que el Señor toma como adoración cuando venimos delante de Él a presentar las ofrendas, y debemos hacerlo entonces con eso en mente y recordar que todo es de Él. Lo que tenemos es suyo. Somos solamente administradores, mayordomos de lo que Él nos da. Y el dar es reconocer que el Señor es el que nos provee, que el Señor es el que nos ha permitido tener esa ganancia o retribución en nuestra vida. Por eso debemos ofrendar, o debemos dar o diezmar lo que cada uno proponga en su corazón. Que el Señor nos ayude a poder ser fieles en esta área de nuestra vida y recordar que cada vez que venimos a los diezmos es un acto de adoración, y hacerlo con temor y temblor delante del Señor, y haciéndolo conscientes de que eso también glorifica a nuestro Dios. Que el Señor nos guíe para obedecer su palabra y ser fieles a Él, y poder glorificarle también en esta área de las finanzas y diezmos y ofrendas. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por lo que nos muestras o lo que nos recuerdas. Que realmente toda nuestra vida, todo lo que hacemos, cada paso, debe ser un acto de adoración para ti. Incluyendo, Señor, el diezmar o ofrendar. Ayúdanos a recordar que en todo momento nuestro corazón debe estar rendido a ti. Y que todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestras finanzas, es algo que tú nos has permitido hacer para tu gloria. Por eso permítenos ser fieles a ti,
adorarte de una manera que te sea correcta, de la manera que tú lo has mandado a través de tu palabra. Hacerlo con gozo, no pensando como que tenemos menos recursos, sino como recordando que te estamos agradeciendo por lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque nos permites tener la vida, la salud para trabajar día tras día. Y gracias porque suples nuestras necesidades en todo momento. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti entonces y poder adorarte en esta área también que no tomas a la ligera y que es importante también para ti, Señor. Guíanos y enséñanos cómo debemos adorarte, Padre, a través de tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos recuerdas y pedimos que nos capacites para obedecerte, Señor. Te pedimos todas estas cosas en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.